Con la ayuda del Señor, hemos estado estudiando estas últimas semanas, como bien señalaba don Patricio, el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Hace 2 semanas atrás pudimos ver este encuentro entre el Señor y los fariseos y los escribas, quienes estaban tratando de confrontar el actuar de los discípulos del Señor. Si nosotros nos acordamos, en aquel momento los fariseos le preguntaban al Señor por qué los discípulos de él no se lavaban las manos al momento de comer. Y el Señor allí da una ilustración bastante clara, también los confronta con su propia realidad, eh, y Él les manifiesta cómo es que con el seguimiento de las tradiciones de los ancianos que ellos ocupaban como un argumento para poder forzar a las personas a cumplir ciertos ritos, eh, el Señor les demuestra de que ellos estaban faltando a los mandamientos de Dios. Ahí pudimos ver en esa oportunidad cómo es que los fariseos se basaban en la tradición de los ancianos, lo que se iba traspasando de generación en generación, pero que no estaba ceñido directamente a lo que dice la Escritura. Eran interpretaciones, eran buenas costumbres, por decirlo de una forma, era un sistema ritualista. Y con ese sistema ritualista ellos le exigían a las personas de que hicieran muchas cosas. Pero el Señor les demuestra cómo es que ante este sistema ellos no estaban siguiendo el mandamiento de Dios. Y allí pudimos analizar primeramente cómo es que los sistemas ritualistas, todo esto que las personas hoy en día podemos llamar religión, finalmente terminan por conducir a la condenación en el sentido de que son intentos humanos por ganarse la salvación. Allí en la escritura pudimos ver el énfasis que el Señor le pone a este escenario. Muchas veces nosotros podemos pensar de que una persona no es tan mala porque pareciera ser de que socialmente se conduce entre ciertos parámetros de bondad o de santidad, como podían haber sido en ese momento los fariseos y los escribas, que aparentemente se mostraban limpios, se mostraban puros, se mostraban como personas adecuadas. Pero lo cierto es que eran ciegos que iban guiando a otros ciegos, y la finalidad de eso era el hoyo, iban a caer al final. Y esto nos da cuenta cómo es que los sistemas ritualistas finalmente conducen a la condenación. Allí el Señor también les explica a los discípulos cómo es que existía una podredumbre dentro, en el corazón del ser humano, que no se podía corregir con cambios externos. Allí pudimos analizar, este fue un ejemplo de la semana pasada, cómo es que una naturaleza corrompida como es la nuestra, de cada ser humano, no puede ser corregida con cambios externos, no puede ser corregida con acciones, debe ser cambiada solamente por Dios. Y allí pudimos ver ese ejemplo de que si una persona, por ejemplo, tuviese cáncer o alguna enfermedad en algún órgano, por cambiarse de ropa no va a cambiar su condición interna, no va a cambiar lo que hay dentro. Por eso es que tiene que ser Dios quien obre una salvación en favor de aquella persona. Entonces, allí el Señor les demostraba a sus discípulos cómo es que no eran las acciones externas lo que contaminaban al hombre, sino lo que estaba dentro del corazón, porque de allí salen los adulterios, las fornicaciones y todo tipo e índole de pecado. Posterior a eso, vemos de que pasa a otro aspecto en el mismo capítulo 15, y se nos señala el encuentro que tiene el Señor con una mujer que era cananea. Esto lo pudimos ver con mayor detalle la semana pasada. Vimos de que el Señor se aparta de aquel lugar y va hacia la tierra de Tiro y de Sidón. Luego, cuando pude repasar el estudio y le presté mayor atención a algunos aspectos, me di cuenta de algo bien importante que había señalado Felipe casi al término de la reunión. Él señalaba esta profecía que sale señalada en Isaías, en donde se muestra a la región de Tiro como una región sumamente autovalente, se mostraba como aquella tierra en donde eran los mercaderes los que podían hacer prácticamente todo, no dependían de nadie. Pero vemos que allí venía un juicio. Y es notable porque Mateo nos muestra en reiterados momentos muchos contrastes, nos muestra como un aspecto, por decirlo, A y un aspecto Z inmediatamente, como que presenta una realidad y presenta la realidad contraria casi de manera inmediata. Entonces vemos de que el Señor se iba desplazando hacia Tiro, hacia esta ciudad, a esta región en donde ellos tenían esta sensación de autovalencia, de ser suficientes para poder subsistir, pero ante esa suficiencia se nos presenta el ejemplo de la mujer cananea, una mujer que estaba sumamente necesitada.
ella llega ante el Señor pidiendo que Él la pudiese socorrer, porque ella tenía un gran problema que entendía que no podía resolver por su cuenta, ni nadie más podía hacerlo, y era que su hija estaba endemoniada, tenía esta gran enfermedad, y ella se lo presenta. Pero vemos de que el Señor primeramente da una muestra, pareciera ser, lo digo con el respeto debido, pareciera ser como de frialdad, pero nosotros sabemos de que al final el Señor opera y toma este escenario que estaba ocurriendo para enseñarles a los discípulos, para enseñarles de que verdaderamente la provisión que da Dios es suficiente para todos. Eh, Allí vemos de que la mujer, con su fe, con la manifestación de su fe, el Señor expresa: grande es tu fe, mujer, hágase como tú pides. Y en este caso se concede lo que ella estaba buscando, que era la sanación de su hija. Y en ese aspecto es que se empieza a presentar algo sumamente interesante, porque si nosotros tenemos en perspectiva de que Mateo nos presenta contrastes, podemos ver en el primer paréntesis del capítulo 15 a estos religiosos que eran judíos, que tenían toda esta sensación de orgullo por ser la nación escogida por Dios, que iban con un montón de ritos, con una sensación de suficiencia, delante del Señor a exigirle por qué los discípulos de Él no cumplían con lo que ellos sí cumplían. Y se nos presenta el contraste. Tenemos a una mujer cananea, es decir, gentil, extranjera, que se acerca al Señor en humildad, en necesidad. Y allí vemos cómo es que el Señor interactúa con esta mujer. Ya lo vimos también la semana pasada, cómo es que para un rabí, para un maestro en aquellos días, no era algo que fuese habitual que interactuase un hombre con una mujer, menos en dicha posición y menos con un extranjero. Eso también se puede ver en el libro de Hechos, cuando Pedro lo refiere en la interacción con Cornelio, que era abominable para un judío interactuar con un extranjero. De igual manera, el Señor lo hace y da cuenta de una realidad mucho más profunda en el sentido espiritual. Esto lo pudimos ver también la semana pasada. No hay distinción de personas delante de Dios, no hay distinción de pecados, no es que hay un pecado que sea más imperdonable, que requiera muchas cosas por hacer, y hay otros que sean más llevaderos o más sencillos o menos malos, por decirlo de una manera. Nosotros ponemos esas distinciones. Nosotros pensamos que una mentira ante Dios tiene un peso mucho más pequeño que un homicidio, que un adulterio. Pero lo cierto es que todas son transgresiones y la Escritura es enfática. Y es que la paga del pecado es muerte. No dice de algunos pecados, no dice de los pecados más graves, es del pecado. Y en ese sentido es que el Señor demuestra esta realidad. Algo que también pudimos ver era de que finalmente es Cristo quien es suficiente para socorrernos de nuestra necesidad. En toda necesidad que nosotros estemos, podemos acudir a Él sabiendo de que Él ha de responder ante lo que nosotros necesitamos en aquella situación. Y esos son los pasajes que hemos alcanzado a ver. Hemos leído hasta el versículo 28. Y no sé si es que hay algo que quisieran ahí comentar don Pato o el Felipe, sino para después pasar a la lectura entre el versículo 29 y de ahí terminar el capítulo en realidad. Se vienen como dos situaciones, pero que están conectadas, que nos permiten terminar el capítulo 15, si así el Señor lo permite. Y hasta acá llego por el momento. Los que estuvieron la semana pasada pueden seguir el comentario, tal vez Felipe y Benjamín. Y luego yo estuve viendo sobre la mujer cananea, estuve analizando un poco, pero como el comentario va más adelante, así que le doy el micrófono a Felipe Villarroel. Sí, había una cosa más atrás de la mujer cananea en lo que contamina al hombre, cuando se refiere específicamente a que del corazón salen los malos pensamientos. Me acordé de un bosquejo que había hecho hace algún tiempo sobre la condición del corazón. Y la condición del corazón es que está llena de pecado, está absolutamente como el pecado está
arraigado al corazón. O sea, está completamente ennegrecido, como lo cantamos en el corito, y el pecado está muy presente ahí. También entender que el corazón sería aquel centro en el cual salen todos nuestros pensamientos, porque antes no había una palabra para cerebro, para esto que nosotros conocemos. Entonces imaginaban en ellos antes que toda la actividad intelectual estaba desarrollada en el corazón. Por lo tanto, que el conocer, el entender, la sabiduría y el discernimiento, todo debía provenir del corazón. Entonces, si el corazón es malo, van a salir malos pensamientos. No va a haber discernimiento, no va a haber sabiduría. Ezequiel, Jeremías y Moisés van, o sea, según lo que tenía anotado, dicen que es necesario, uno dice que es necesario circuncidar el corazón, otro decía que era necesario algo así como un trasplante de corazón, y Jeremías decía que la ley debe ser escrita en nuestros corazones. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús, a través de su sacrificio, aquel que cumplió toda la ley a cabalidad, a través de ese sacrificio, la ley se escribe en nuestros corazones. O sea, estamos en un momento que quizás realmente no es aún. No es aún plenamente, aún salen pecados, aún salen malos pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón. Estamos como un hermano lo decía así, en el ahora y el todavía no. Algo así, algo así era. Porque ahora ahora ya somos circuncidados y la ley está escrita en nuestros corazones, pero todavía no, porque todavía no se cumple la profecía completa, o sea, no se cumple completamente aquello, sino que será terminada en aquel día donde seremos transformados, donde seremos como seres resplandecientes. Entonces, eso, al menos eso tenía para decir acerca del corazón. Muy bien. Es necesario, cuando vamos viendo en el capítulo 14 y 15, y el Señor nos va mostrando, ha habido la multiplicación de los panes, anteriormente, y tenemos aquí que el capítulo 15 comienza con algo, el pan se va repitiendo, ¿ya? El pan es reiterativo en el tema. Se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Ya? Y esto, como sabemos de que no estaban ni los capítulos ni los versículos anteriormente, el asunto del pan, ellos habían visto la multiplicación del pan, habían repartido el pan y no se habían lavado las manos para comer el pan. ¿Ya? Y dice, respondiendo él: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y era más importante para ellos lavarse las manos que lo que los discípulos estaban haciendo. Y esa es una enseñanza para nosotros, porque elevamos las tradiciones a la altura de un mandamiento. Ya, ponemos una tradición como un mandamiento. Y eso estaban haciendo. Ahora, ¿qué es lo que había mandado el Señor? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y al que diga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Y luego ellos estaban poniendo un montón de cosas
tradiciones como mandamiento. Luego dice en el verso 11, continúa la idea, dice, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto lo contamina. Entonces, comer con las manos sucias no contamina. Si bien ahora podríamos decir, sí, nos podemos contaminar con todo esto de la pandemia, nos podemos contaminar. Pero cuando nos dice la Escritura, está hablando de la contaminación espiritual. Dice, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y está hablando del comer el pan con las manos sin lavar. Y el Señor le está dando la importancia al pan y al comer el pan. ¿Ya? Acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y luego el Señor le dice en el verso 14, dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Ellos eran hombres que seguían tradiciones y eran hombres ciegos y estaban guiando a otros y como ciegos iban a caer al mismo hoyo. Ahora, el verso 17 continúa con el comer. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Y nos está hablando de todo el proceso, un proceso natural. Luego, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ya? Espiritualmente hablando. Ahora, cuando el Señor sale a la región de Tiro y de Sidón y se encuentra, le sale al paso la mujer cananea y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo voy a tener una participación breve, no me voy a extender mucho. ¿Ya? Mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Nuevamente el pan. El pan es recurrente en esto. En el tema del 14 y 15 se va repitiendo el concepto del pan. Y luego, porque el Señor lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. Y ella dijo, sí, Señor. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos eran los gentiles, los que estaban sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, así como estábamos nosotros. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Ahora yo hago la pregunta. ¿Por qué se está hablando del pan, se está hablando de la comida, pero la mujer está pidiendo sanidad? La mujer está pidiendo sanidad. Porque Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá hambre ni sed, jamás, dice el Señor. ¿Ya? Comer de Él. El pan que da vida. El Señor luego lo dice en Juan,
yo soy el pan vivo que descendió del cielo para dar vida, para dar vida. Y él le dice, grande tu fe, hágase contigo como quieres. Ahora, para los discípulos la mujer estaba sucia, la mujer estaba fuera, la mujer pertenecía a los perrillos, la mujer no tenía ningún derecho, pero el Señor, en su misericordia, extiende su mano hacia ella, porque responde a la fe de la mujer cananea, responde a la fe de ella, y le da sanidad, hágase contigo como quieres. Y en un sentido le da el pan, aunque tenga las manos sucias, aunque no haya sido lavada, está recibiendo el pan, porque está recibiendo del Señor Jesucristo, de la mano de Él, que es el pan vivo que descendió del cielo. Yo no sé si más o menos, el Señor nos va llevando en todo, en la alimentación, allí cuando alimenta a la multitud, cuando llevan los 5 panes y los peces, y se hace la multiplicación, y viene el tema de los fariseos, que dice, los discípulos comen sin lavarse las manos. Y el Señor lo va llevando a lo que es el interior del corazón, a lo que es el interior del corazón, que es lo que realmente tiene importancia. Si no tiene importancia lo externo, no tiene importancia lo externo. Ahora, cuando la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y luego allí también en el verso 32 hay una nueva alimentación, ¿ya? Y bueno, voy a dejar, si Felipe tal vez tiene algo más para compartir, Felipe Leighton o Felipe Villarroel o Benjamín. Está abierto el micrófono. O sea, igual introdujo la porción que hemos de meditar, si el Señor lo permite, esta semana, que era desde la sanación de todas estas personas, que daba desde el versículo 29 hasta el término, así que les propongo que podamos leer esa porción, ¿sí? Ahí Felipe me levanta el dedo. ¿Puedes proyectar la porción, por favor? Ya, dice la palabra del Señor así. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando, se me perdió un poco, ahí sí. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Con esta porción se termina el capítulo 15. Hemos ido viendo distintos aspectos. Como bien señalado don Patricio, acá se logra ver repetida esta imagen del pan. Personalmente, no quiero tampoco decir que es un tema, no quiero imponer como una forma de pensamiento, pero sí creo que durante todo este capítulo en particular se va viendo la
la forma en cómo Dios va supliendo las necesidades de las personas, ya sea mediante alimento físico, como era el pan, como también mediante la sanación de la hija de la mujer cananea y también la sanación de todas estas personas que llegaron a los pies del Señor. Eh, Veo que verdaderamente el Señor muestra y manifiesta de su misericordia para quienes padecen necesidades. Ahora, si nosotros nos abocamos en un contexto más histórico, el Señor ya iba, por decirlo de una forma, iba entrando en pie lleno ya a lo que era la culminación del ministerio. Un hermano, un estudioso, planteaba de que es llamativo, pero si uno empieza a observar cómo evoluciona el ministerio público del Señor, vemos de que el Señor va predicando sobre el reino en distintos lugares y termina el ministerio público hacia los judíos con la alimentación de los 5.000, que ya lo pudimos revisar hace unas semanas atrás. Luego planteaba este hermano de que el Señor comienza a extender el mensaje hacia aquellos que eran gentiles y termina su ministerio hacia los gentiles con una alimentación también como lo eran los 4.000. Después voy a entrar de lleno un poco en el contexto para que podamos entender esto. Y por último planteaba de que el Señor termina ya de una manera mucho más íntima con una cena también, que era con los discípulos. Cuando el Señor termina ya su ministerio público, vemos al término de los evangelios cómo es que el Señor antes de la muerte comparte lo que se conoce popularmente como la última cena. Son comidas en donde el Señor también provee de alimento para aquellos que estaban siendo o sufriendo de alguna necesidad. Pero en este caso en particular, que hemos leído la alimentación de los 4.000, algo que personalmente me llama la atención, hace mucho en realidad me llamaba la atención cuando leía que estaban tan cerca estos dos milagros, y siendo bien sincero, yo cuando era chico y me lo enseñaban, tendía a confundir uno y otro. Pensaba que era un mismo evento, que era la alimentación de los 5.000 o de los 4.000, que era a lo mejor un problema de número que se habían equivocado en transcribir, no lo sé. Lo interpretaba de muchas maneras. Y lo cierto es que podemos caer en ese error, pero la Escritura también nos va dando ciertos aspectos para entender de que son dos milagros distintos, que tienen también una riqueza espiritual bastante profunda. Como les señalaba, la primera alimentación de los 5.000 ocurre en un contexto cercano al mar de Galilea, eh, y allí había muchos judíos en ese lugar. Nos dice la Escritura que cuando alimentó a los 5.000, ellos llevaban recién un día con el Señor. Y el Señor allí les da este alimento. Si nosotros vamos contrastando con lo que sale en el Evangelio de Juan, vemos que son los judíos quienes, luego de la alimentación de los 5.000, tratan de hacer al Señor rey. Pero en la alimentación de estos 4.000, hay varios hermanos que coinciden de que el Señor se encontraría cerca de lo que se conocía como la Decápolis. La Decápolis era un grupo de 10 ciudades que eran de origen helénico, es decir, de los griegos, que se habrían asentado en la nación de Israel en el año 65 a.C., más o menos. Se supone que había venido una invasión desde Pompeya, habían conquistado en el terreno de Palestina, y luego de esto habían asentado estas ciudades. Y estas ciudades tenían un sistema de comercio distinto, tenían jueces distintos, se movían de manera distinta al resto de las ciudades que estaban en aquella localidad. Por lo tanto, se entiende de que las personas que estaban allí eran mayoritariamente gentiles. Y vemos de que el Señor también les alimenta. La Escritura nos refiere a ciertos contrastes. Nos dice de que estas personas llevaban cerca de 3 días con el Señor, a diferencia de los otros que llevaban solo un día. Vemos que estas personas estaban en este lugar escuchando a las personas del Señor, estaban yendo también para llevarles a sus enfermos, para que ellos pudiesen recibir esta suplencia de sus necesidades. Y vemos de que el Señor tiene misericordia. Eso es algo que no hay que olvidar. El Señor siempre muestra su misericordia para con todos. Lo mostró con la mujer cananea ante su necesidad y también lo muestra con estas personas. El Señor, preocupado también de su necesidad inmediata, les refiere a los discípulos que Él no quería mandarlos en ayunas porque se podían desmayar. Dice la Escritura que... me perdió el pasaje. No, dice, no sea que desmayen en el camino. El Señor muestra preocupación también por su propia realidad, por la propia realidad de las personas que estaban allí. Y también Él suple esta necesidad con lo que tenía en el momento.
Es llamativo porque esta situación también representa una prueba para los discípulos. Los discípulos no había pasado mucho tiempo antes de que habían visto la manifestación con poder del Señor, con autoridad y con una completa soberanía sobre todos los elementos. El Señor ya había multiplicado anteriormente los panes y los peces, pero de igual manera acá hacen una pregunta que es llamativa. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y los discípulos seguían pensando de que la respuesta estaba en ellos, siendo de que es allí donde uno debe reconocer la incapacidad. Nosotros no somos capaces de lograr suplir nuestra necesidad espiritual, sino que es Dios quien la suple. Y allí Dios, mediante la persona del Señor Jesucristo, le hace esta pregunta a los discípulos también para reflejar esta realidad, para demostrar su incapacidad, y es el Señor finalmente quien toma los panes, toma los peces, da las gracias, dice, y los parte y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y allí nos dice la Escritura, y podemos tomar también lo mismo que habíamos visto con la alimentación de los 5.000, no es que quedaron cortos, no es que alcanzó justito, sino que sobró. Nos dice la Escritura de que la provisión que había hecho el Señor era tan abundante que sobraron 7 canastas llenas. Es llamativo porque incluso creo que era del libro de estudio de MacArthur, planteaba una distinción entre las canastas llenas de acá con los cestos que se manifestaban en la alimentación de los 5.000. Si bien parecen ser similares, eran de un porte distinto. Los de los 5.000 eran como cestos de mimbre, que eran utilizados para transportar alimentos o algún otro objeto. Lo que se refiere acá, el concepto que se emplea en el original, son canastas grandes. Es como lo que se empleó, por ejemplo, o al menos así lo señalaba, cuando a Pablo lo tratan de bajar por una ciudad, que lo bajan en un cesto, era tan grande el cesto que podía caer una persona adulta allí. Eran estos los cestos que logran ser llenados. Entonces, eh, este hermano que hacía esta distinción entre un evento y otro, también lo refería como un elemento más a considerar de cómo es que son dos eventos distintos, dos eventos separados, que también guardan una riqueza espiritual distinta. Porque verdaderamente acá vemos de que la porción de Dios alcanza para todos. También nos alcanzó a nosotros que, no siendo judíos, pudimos recibir de la gracia de Dios en el siglo, bueno, ahora estamos en el siglo XXI, yo me convertí siendo más jovencito, eh, pero así también ha alcanzado tantas vidas, ha alcanzado a tantas personas en tantas partes del mundo. Lo cierto es que verdaderamente Dios se ha manifestado con su misericordia para con nosotros. Él se ha preocupado, como se preocupó por estas personas gentiles y les dio de su provisión. Y hasta ahí quería llegar al menos con esta intervención. A ver, yo quería que consideráramos que en el Evangelio de Mateo hay mucho pan, hay mucho. Y creo que es el Señor quien quiere manifestarse, porque el pan es un alimento que está en las mesas de todo el mundo. De una o de otra manera, hay pan en la mesa. Y el Señor nos va hablando una y otra y otra. Y ya después, cuando pasemos al capítulo 16, va a tomar otro tenor, ya, porque ahí va a hablar de la levadura. Ya, los elementos uno de los elementos con cuales se leuda la harina para hacer el pan. ¿Ya? Ahora, es interesante en el capítulo 15 habla del comer el pan. Comer el pan y cómo comemos el pan. ¿Ya? Y el Señor nos saca de las tradiciones. Nos saca de las tradiciones porque alguno puede decir, no, si vamos a ir a comer el pan y nos vamos a presentar de tal manera. Vamos a ir de tal manera a comer el pan. A comer el pan en el sentido espiritual, a escuchar la palabra, a la reunión, a encontrarnos con el Señor. Vamos a comer el pan. ¿Ya? Y alguno puede decir, voy a ir con mis manos bien lavadas. Puede interpretarlo de la manera que usted quiera. ¿Ya? Voy a ir con las manos bien lavadas. O me voy a presentar de una manera. Otro puede decir, no es necesario lavarme las manos. ¿Ya? Y el Señor lo va ilustrando
ilustrando de esta manera aquí también. Ahora, cuando el Señor dice aquí, yo termino, ya estamos terminando, concluyendo la hora, dice en el verso 32, tengo compasión de la gente, dice el Señor, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y el Señor no quiere que estemos en ayunas, sino que comamos siempre el pan. Del pan que Él nos da, del pan que Él nos proporciona, del pan que Él nos reparte. Él nos alimenta, Él nos da el alimento diario. Allí en Mateo, cuando el Señor enseña a orar, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cristo es el pan. Nos alimentamos de Él, vivimos de Él, nos nutrimos de Él, somos sustentados por Él. Que el Señor bendiga su palabra y podemos repasar el capítulo 15, lo podemos repasar y tal vez haya un poquito más que extraerle para la próxima semana y no sé si Felipe, que es el moderador de la reunión, quiera pasar al capítulo 16. Le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton, si está por ahí, que nos dirija en oración para concluir la reunión.